Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este domingo en que la Iglesia celebra a Cristo a través de la conmemoración de los fieles difuntos. Los difuntos, lo sabemos, son aquellos hermanos que han terminado su paso por esta vida. Son aquellos que han terminado su existencia en este mundo, o al menos eso es lo primero que pudiéramos nosotros pensar, que la muerte es el final, que es la aniquilación de la persona, que allí donde había una persona, ahora pues hay unos huesos, unas cenizas y nada más. Pero esa manera de pensar es la de los insensatos, es decir, aquellos que no juzgan las cosas, nos dice el libro de la sabiduría en la primera lectura, aquellos que no juzgan según los criterios de Dios. Ese es el insensato, aquel que es incapaz de experimentar en su vida los mismos criterios y los mismos sentimientos que Dios. Y entonces juzga desde otros lugares, desde el placer, desde el dinero, desde la imagen, desde el poder, desde la comodidad, desde la venganza, desde la injusticia. Cualquier actividad que nosotros pensemos que sustituya y quite a Dios del centro de nuestra vida, nos hace vivir en la insensatez. Por eso, el texto de la primera lectura nos anima, ¿verdad?, a ubicar esta actitud con mucha claridad. No debemos vivir allí. Solo quienes no tienen a Dios en el centro de su vida viven con angustia la muerte. Y esto nos lleva al texto del Evangelio en el cual se nos presentan diferentes momentos y expresiones a través de las cuales nosotros podemos llegar a la justicia, a la vida, a la comunión con Dios, que es su proyecto para nosotros. Sabemos, porque los domingos pasados lo hemos ido profundizando, que Dios nos creó con una finalidad. Dios nos creó para algo. Y eso para lo que Dios nos creó es la comunión más profunda, más perfecta, más plena con Él y con los hermanos. Con Él porque es nuestro Creador, porque Él quiere que ubiquemos en el centro de nuestra vida su palabra, su presencia, que nos relacionemos
verdadera y genuinamente con Él, y que esto se exprese, ¿verdad?, a través de una construcción de una comunidad de hermanos que aman y siguen a Dios. Por eso, la comunión con Dios y con los hermanos constituye la esencia de la vida cristiana y al mismo tiempo es la meta para la cual fuimos creados. Pero cuando entendemos esto, dice el texto de la sabiduría, no podemos permanecer igual. No podemos permanecer indiferentes frente al proyecto de Dios. Y entonces nos empeñamos por construir su justicia en medio de nosotros. Si hemos descubierto que el proyecto de Dios implica el servicio y la comunión con los hermanos, no los podemos tratar con la punta del pie. No podemos tratarlos con desprecio, con odio, con irreverencia, con malicia, con saña, ¿verdad? No podemos actuar de esa manera si es que tenemos verdaderamente a Dios en nuestros corazones. Y por eso el texto del Evangelio nos enseña cuál es la manera concreta de realizar esa justicia, ¿verdad?, de la que habla la palabra de Dios, de la que habla el libro de la sabiduría. Esa justicia se alcanza a través del servicio. Y no cualquier servicio, sino un servicio real a aquellos que sufren, a aquellos que padecen alguna necesidad, a aquellos que se sienten defraudados, solos, tristes, aquellos que parece que al mundo no le interesan, ¿verdad? Y justamente allí es donde hay que poner más atención, allí es donde hay que mirar con más detenimiento, allí donde están estos hermanos que no tienen lo necesario para alimentarse, para beber, para vestirse, que no tienen la libertad porque tal vez cometieron errores graves o tal vez injustamente están allí en la cárcel o en alguna esclavitud, en algún trabajo injusto que les quita la vida, que les quita la alegría de existir. Aquellos hermanos que tienen casi que vender su tiempo con tal de obtener lo necesario para sobrevivir. Aquellos hermanos que tienen trabajos indignos, que implican la humillación, el maltrato, el peligro de que mueran. Aquellas personas que en diferentes momentos y circunstancias de su vida van experimentando, ¿verdad?, humillaciones, vejaciones, problemas. A esos es a los que primero tenemos que aprender a servir. Porque la palabra de Dios nos dice justamente eso. Estuve hambriento y me diste de comer. Estuve sediento y me diste de beber. Estuve encarcelado o enfermo y me visitaron. Estas expresiones de necesidad nos recuerdan que los primeros destinatarios de nuestra acción, de nuestro amor y de nuestra caridad son justamente aquellos que no tienen la posibilidad de devolvernos el favor, aquellos que no tienen que ofrecernos nada más que su gratitud. Por eso, esas acciones nos van ayudando a purificar nuestra vida y a construir junto con ellos una comunidad más cerca del sueño de Dios de que seamos una familia. Porque en una familia no nos detenemos, o al menos no deberíamos detenernos por si mi hermano tiene la posibilidad de pagarme, si mi papá o mi mamá van a retribuirme esto que estoy haciendo por ellos. Si necesitan de mí, normalmente yo accedo. ¿Por qué? Porque se necesita y ya, ¿verdad? No nos detenemos demasiado a pensar si la persona podrá devolvernos el favor, podrá pagarnos lo que le prestamos, después nos dará de comer, o no nos detenemos a eso, porque el amor nos mueve a resolver sus necesidades sin importar si en algún momento hay un beneficio para nosotros. De hecho, el amor rompe esa manera tonta y a veces absurda de pensar de que siempre tenemos que beneficiarnos de algo. A veces es simplemente estar allí, ¿verdad? Escuchar, acompañar, querer, sostener, alimentar, hacer presencia, allí donde los demás parecen no interesarse por esas personas. Eso es lo que San Pablo, en el texto que hemos escuchado en la segunda lectura, nos dice que es el amor.
El amor se realiza verdaderamente porque Cristo, que no tiene, a final de cuentas, ninguna obligación para con nosotros, elige amarnos a cada instante. Y entonces esa expresión y esa transformación que produce el amor en nosotros nos lleva también a dar nuestra vida en servicio de los demás. Ese es el sueño de Dios, que su amor toque nuestra vida y que a través de nuestra vida su amor llegue a más y más hermanos. Ojalá que en este domingo que conmemoramos a los fieles difuntos y glorificamos a Dios por su presencia en medio de nosotros, podamos verdaderamente expresar palabras de confianza y de comunión y construir puentes de cercanía entre nosotros a través de unas manos genuinamente caritativas. Que nuestro corazón se transforme en esta semana por la certeza de la victoria de Dios sobre el pecado y sobre la muerte, y así podamos ir caminando en este año de la esperanza con mucha más firmeza en la espera de ese reino donde nos reuniremos con nuestros difuntos, con nuestros familiares y amigos, y allí donde nadie tendrá que estar triste ni nadie tendrá que llorar, podamos participar de la alegría del encuentro definitivo con Cristo. Pidámosle a Él que nos ayude en esta semana a caminar más y más en su presencia y a dejarnos tocar profundamente por su palabra. Que así sea.